you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same? Pues amigos cibernautas, regresamos y ahora para tratar un tema, Rosy y Chucho, que tiene que ver con un poco ese diagnóstico que hemos tenido en estos 6 meses de trabajo continuo y exhaustivo con pues, nuestra secundaria, ¿no? Y que hemos ido explorando, parecía, y descubriendo, y que parecía como si fuera nada más una percepción de nosotros, pero se ha venido consolidando a partir de la interacción con padres de familia, lo que suponíamos. Y lo que suponíamos es que todo el choro de la reforma educativa, en donde nos dicen que ya porque cambiaron la ley, por obra y imagen del Espíritu Santo, digo, además una ley que favorece una reforma laboral y una reforma educativa, que sería el primer punto, que no considera todos los elementos que vamos a platicar, parecía que Emilio Chaifet decía, ábrase Sésamo, y ya con eso iba a fluir la calidad educativa, ¿no? Y de entrada, un elemento que está en cuestión en nuestra secundaria es un problema de administración del recurso humano. Un recurso humano que lo comentamos aquí con Tere y con Manuel en los videos de ellos como directores, en donde, bueno, tú tienes una mano de obra calificada, como sea, es una mano de obra calificada, que tiene un tipo de contratación, que tiene una serie de derechos y obligaciones, pero que dentro de los derechos que tiene es el no asistir a sus labores justificado, ¿no? Ya sea bajo sus criterios de todos los días económicos que tienen y todo esto, o por enfermedad, que cualquiera de nosotros podemos enfermar y tenemos derecho a una incapacidad. Pero ¿qué sucede? Que se ha incrementado la inasistencia de los docentes y se encuentran muy vacíos los horarios, ¿no? Y de que se han quejado los padres de familia. Así que, ¿cómo ven ustedes este tema? Porque finalmente terminas tú como madre de familia activa, Rosy, con un hijo ahí en 3er grado, en donde, bueno, aquí supimos de casos en donde gente que no tuvo maestra en el 2º bimestre, les dijeron, bueno, pues les aplicamos la misma calificación del bimestre anterior, y bueno, si tú reprobaste en el 1er bimestre, ni siquiera pudiste meter las manos, te aplicaron la mayoría y toman la balón. ¿Cómo ves eso, Rosy? Yo creo que es una situación un poco aberrante, porque si de plano aplican este tipo de criterios donde pues a lo mejor pudieron haber tenido oportunidad si hubieran tenido un maestro dedicado en su tiempo y en sus horarios, pues este chico o esta chica pudo haber mejorado su calificación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues bueno, viene la deficiencia en cuanto a la educación. Caso particular de los chicos de 3º, pues bueno, están ellos a unos cuantos meses de salir y aplicar un examen de admisión hacia la prepa, que bueno, si pensáramos que fuera toda la educación como debería de ser, pues bueno, no tendrías por qué estar pagando ni clases de regularización, ni buscando alternativas para que puedan suplir esa falta de educación que no tienen dentro de la escuela, ¿no? Sí, esto es un tema un poquito espinoso, porque desgraciadamente con esta reforma educativa, como bien dices, que es más laboral que nada, se ha dado también la situación de muchos retiros prematuros, jubilaciones, entonces eso también pega mucho en la plantilla de docentes y se ve reflejado totalmente, ¿no? Porque ahora evitan más situaciones de estar batallando en el trabajo, estar representando, tienen un retiro voluntario, pues se lo toman, ¿no? Lo llevan a cabo y pues no hay personal suficiente también para cubrir esas plazas que quedan vacantes. Y es que nunca dimensionó el gobierno federal que el fenómeno tuviera ese impacto porque, pues dice el propio trabajador, si yo me apego a mi derecho y ya tengo X años de servicio, pues aunque me vaya con un menor porcentaje de mi pensión, me voy, ¿y para qué me arriesgo? Porque la señal fue esa, la señal que manda el gobierno federal es, entonces te despido, bueno, pues si me van a evaluar y me van a correr con todos los años que tengo atrás, pues mejor en este momento, ahí se ven, aprovecho.
¿Y qué pasa? Que, como bien comentas, Chucho, al no hacer la suplencia correspondiente se quedan vacíos los espacios. Y eso no lo dice Loret de Mola ni nadie, ¿no? La situación es de que lo que se vive in situ en la secundaria, pues es esta parte que afecta de manera directa, cuando menos ya a estas 2 o 3 generaciones que están ahí sin docencia, y estamos hablando de grupos que a lo mejor tienen hasta 2 o 3 clases, bueno, 2 clases libres en un día. Sí. En un día. Pero que además, ojalá fuera nada más un día. No, se ha prolongado incluso hasta meses en donde lo que ha significado es la toma de decisión de esto que estamos comentando, decir, bueno, pues no tienen docente, tenemos que calificar, que es otro error. Si no tienes docente, ¿cómo te califican? Y en el momento de decir, bueno, tenemos que poner una calificación, pues ¿qué les parece, padres de familia, si les ponemos la anterior? Obviamente, los padres de familia que tienen a sus hijos con calificación aprobatoria, si son mayoría, dicen, pues sí, ¿no? Pero déjame decirte que esto de aplicar la calificación de primer bimestre cuando no se tiene profesor está dentro de los lineamientos de la SEP, pues está totalmente autorizado, entonces es legal. Es legal, y pues la verdad es... Pero fíjate, partes del hecho de que si tú reprobaste, quizás porque no entregaste una tarea, quizás porque fuiste flojo, ni siquiera te dan chance de recuperarte, y lo peor de todo es a la gente de tercero. Los de segundo, cuando te vas al extraordinario, los de primero, pero los de tercero te ves afectado por una situación que el Estado mexicano tendría que estarte cubriendo. Exactamente. Entonces, tú ya en ese momento, al disminuir tu posibilidad de acreditar, o sales con un mal promedio, lo cual te deja fuera de la posibilidad de ir al examen de admisión, a la preparatoria, o lo peor, que te quedas con una materia o con 2 materias, que ni siquiera tuviste la posibilidad de demostrar que eras capaz, y en automático puedes ahí acabar con la vida de ese chamaco. Porque para que se recupere de ese golpe, ya no es factible. Conocemos muchas historias. Y además, por decirlo, si se van a un examen extraordinario, ¿sobre qué van a estudiar si no tuvieron la educación? ¿Qué base tienen para poderlo presentar? Entonces, todo esto, eso sí es calidad educativa. Y lo que se tendría que estar discutiendo es que eso no podría existir. Además de que todo lo que se supone que está escrito en las normas de la SEP, pues, muchas son contradictorias como esta, ¿no? Y en casos tan evidentes, de una falta de simplemente un criterio básico, que no podrías tú simplemente validar algo que es en perjuicio del propio alumnado. Así es. Y que en ese momento lo que va a tener como repercusión es incrementar el número de deserciones escolares, cuando tu objetivo debería de ser mantenerlos y estimularlos para que tengan mejores calificaciones. Y digo, ese es un resultado. El otro es, tienen tanto tiempo, esas horas, tantas horas libres los niños, que ¿qué hacen en ese tiempo, no? Entonces, obvio, pues les dan oportunidad de estar haciendo travesuras, de pelearse, de andar viendo a quién le aplican bullying, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que uno es un problema a largo plazo, que no van a tener una calificación lo suficientemente buena como para poder... Y meritorio, más que nada. Así es, sustentada, ¿no? Y por otro lado, pues el problema le generan en ese momento a la escuela, a los directivos, y entonces también, pues no hay, obvio, como no hay suficientes maestros, pues entonces ¿quién los va a cuidar a los que no tienen clases? Y están ahí como chinos libres, ¿no? Sí, generando cualquier clase de tropelías, que además nosotros como secundarios nos acordamos perfectamente que cuando no tenías maestro era así como que la fiesta, ¿no? La fiesta ahí. Y en automático se convierte en una cultura de, pues qué bueno que no tenemos. Lejos de pensar en lo contrario, el mecanismo es, pues qué bueno que no tenemos maestros, y se empieza a generar en esos grupos, pues esa idea de que lo mejor es no tener maestros, porque de todas maneras los que pasan me van a pasar. Pues aunque sea con 6. Aunque sea con 6. Pero paso. Panzo. Que en tercero se vuelve caótico, sí, porque no alcanzan a visualizar que se tiene que tener un promedio más o menos adecuado, máximo de 7, o mínimo de 7, mínimo de 7 para poder concursar, ¿no? Así que bueno, no sé si quieran comentar algo más. Pues no, prácticamente aquí el punto sería que realmente las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, nuestro querido Emilio Chaufet,
visualicen esta situación y realmente entonces se aboquen a ver precisamente este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, si como dicen, están ya gente especializada saliendo de la escuela normal o de pedagogía y demás, pues entonces que le asignen de inmediato profesor a esas escuelas que no tienen maestros, ¿no? Sí, porque no es una secundaria. No, y aparte de todo, creo que se tardan como 800 años en cubrir las plazas. En cubrir las plazas, ¿no? Entonces, Que de hecho se ha visto en la secundaria cómo ha pegado más que nada, inclusive en los talleres, que prácticamente están desapareciendo, porque no hay quien tome esa situación de enseñar en el taller, porque los maestros ya se jubilaron, entonces no, ¿quién más? Que tenían una profesión específica, ¿no? sí. Para la enseñanza en talleres. Exacto. Y que ahora, bueno, no puedes meter a cualquier otro profesor a enseñar carpintería, por ejemplo, que es uno de los casos, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, pues esperemos que se resuelva a la brevedad el asunto. Y bueno, pues aquí está, para eso es el canal, para poder poner en evidencia, para colocar en evidencia pues todo lo negativo que está pasando, ¿no? Y esperamos sus comentarios y que nos digan de qué tema les gustaría que tratáramos y con mucho gusto los llevamos a cabo. Sale, bueno, pues amigos cibernautas, si les gusta denle like, suscríbanse al canal. Would you know my name if I saw you in heaven?